Página 16. Crónicas de la extinción, Ectotearita, 2016. La vida y la muerte de las especies animales. Capítulo 1. Solitario George ha muerto. La muerte y la extinción son los mejores inventos de la vida. 1.1. Solitario George ha muerto. ¿Cómo podemos saber sobre la muerte si no sabemos sobre la vida? Confucio. El 24 de junio de 2012 fue el día más triste en la vida de Fausto Llerena. Poco después de las 8:30 de la mañana, tal como lo había hecho desde hacía más de 30 años, el guarda del Parque Nacional Galápagos de Ecuador entró en el encierro de la tortuga gigante conocida como Solitario George. Esta vez el veterano cuidador encontró a George en una posición extraña, con el cuello colgante, las patas extendidas y el caparazón en contacto con el suelo. Llerena se dio cuenta de inmediato de lo que había sucedido. George estaba muerto y el galápago de la isla Pinta se había extinguido. Al poco rato, la dirección del parque publicó en Twitter la noticia: la DPNG lamenta informar que el solitario George, último individuo de la especie de la isla Pinta, ha muerto. Se practicará necropsia. Miles de personas en Ecuador y en otras partes del mundo reprodujeron el tuit y lamentaron con enorme tristeza la noticia. En pocas horas, la etiqueta Solitario George se colocó en primer lugar de las tendencias de Twitter en Ecuador y permaneció ahí varios días. ¿Quién era este famoso Solitario George y por qué su muerte suscitó tal reacción del público? George era un galápago, una tortuga de tierra de gran tamaño. Pero no se trataba de un animal cualquiera, sino del único representante de una especie en particular, la tortuga gigante de la isla Pinta. Esta isla es la más septentrional del archipiélago Galápagos, un grupo de promontorios volcánicos localizados a la altura del Ecuador, a unos 1000 kilómetros al oeste de la costa de Sudamérica. Los navegantes españoles y portugueses que llegaron al archipiélago en el siglo XVI le otorgaron su nombre por la gran cantidad de tortugas gigantes que observaron allí. En ese tiempo la isla Pinta contenía miles de tortugas, los ancestros de George. Cuando George nació, a principios del siglo XX, la población de tortugas en Pinta había sido diezmada por la cacería y la destrucción del hábitat natural. Doquiera que el humano acude, viene la destrucción, la depredación. El último registro científico de una tortuga en la isla ocurrió en 1906, y por mucho tiempo se pensó que el galápago de la isla Pinta había desaparecido. La vida de George en su tierra natal debe haber sido una de aislamiento y soledad en la que la gigantesca tortuga vagaba día tras día a lo largo y ancho de la isla sin encontrar a otros de su especie sino en muy contadas ocasiones. Una a una, las tortugas de Pinta fueron muriendo sin dejar descendencia. Finalmente, en algún momento de los años 60, solo quedó George. En diciembre de 1971, Joseph Agbolgi se encontraba en Pinta tomando muestras para su proyecto de investigación sobre la evolución de los caracoles. De pronto, en la ladera sur del volcán que domina el paisaje de la isla, Agbolgi se topó con una tortuga gigante, similar a las que había visto en otras de las islas del archipiélago. Se trataba por supuesto de George, pero Agbolgi no se percató en ese momento de la gran importancia de su encuentro con la tortuga. El científico se dio tiempo para tomar una fotografía del animal y, sin mayor sobresalto, continuó con la colecta de caracoles. Semanas después, Agbolgi platicó cándidamente con el experto en tortugas Peter Pritchard sobre su fugaz encuentro con el animal, y fue entonces cuando el distraído naturalista comprendió la relevancia de su hallazgo. La tortuga gigante de la isla Pinta no estaba extinta, después de todo. En marzo de 1972, una expedición organizada por la Estación Científica Charles Darwin del gobierno de Ecuador se encaminó hacia la isla Pinta. Alertados por los rumores sobre el encuentro de Agbolgi,
Los miembros de la expedición, entre los que se encontraba el joven Fausto Llerena, emprendieron la búsqueda de tortugas en la isla. Dos de los técnicos encontraron a George a la sombra de un árbol del que el animal se estaba alimentando. Se tomó la decisión de capturar al gigantesco galápago y trasladarlo a la Estación Científica de Santa Cruz, donde había instalaciones adecuadas para la manutención y reproducción en cautiverio de las tortugas. El nombre que se le puso, Solitario George, Lonesome George, en inglés, fue inspirado por el apodo de un comediante norteamericano, pero describe muy bien la condición de este animal como el último y solitario sobreviviente de su especie. Desde el momento de su captura, y hasta su muerte en 2012, Solitario George vivió en un corral especialmente acondicionado para él, con la esperanza de algún día encontrar una hembra de su especie y poder preservar el linaje de las tortugas de la Isla Pinta. Desde 1983 Fausto Llerena fue el encargado personal de cuidarlo. A lo largo de las décadas se intentó cruzar a George con hembras de especies de tortugas provenientes de islas cercanas a la Pinta, con el objetivo de conservar al menos parcialmente el legado genético del carismático galápago. Desafortunadamente, aunque hubo varias puestas de huevos, nunca se pudo lograr descendencia viable. Así, el 24 de junio de 2012, con la muerte de George llegó a su fin un otrora numeroso linaje de tortugas gigantes. Con el último respiro de la solitaria tortuga, el galápago de la Isla Pinta se extinguió. La extinción es por definición la desaparición de una especie o, en general, la de un conjunto de organismos agrupados por algún parentesco evolutivo. Así, además de la extinción de especies como el galápago de la Isla Pinta o el dodo, un símbolo de la extinción, como veremos en el capítulo 7, puede haber extinciones de grupos que incluyan varias especies, como las moas, una familia de 9 especies de aves cuyo caso veremos en el capítulo 7, o los trilobites, una clase de invertebrados marinos con miles de especies que examinaremos en el capítulo 3. Por el contrario, puede suceder que una población particular de una especie se extinga pero que la especie subsista representada por otras poblaciones en otros sitios. Por ejemplo, el oso gris mexicano se extinguió en los años 60, pero existen todavía varias poblaciones de la misma especie en los Estados Unidos y Canadá, donde se le conoce como oso pardo u oso grizzly. Todos estos conjuntos, la población del oso gris mexicano, la especie del dodo, la familia de las moas y la clase de los trilobites constituyen también clados o grupos naturales de organismos. El biólogo evolutivo Julian Huxley acuñó a mediados del siglo XX el término clado para referirse a un grupo biológico que incluye un ancestro y todos sus descendientes. La clase de los mamíferos, por ejemplo, forma un clado porque todos los animales a los que llamamos mamíferos descienden de un ancestro común, y todos esos descendientes están incluidos en el linaje. Lo que tradicionalmente se llama la clase de los reptiles, en cambio, no es un clado, ya que el grupo excluye a algunos de los descendientes del ancestro común, como las aves y los mamíferos, véase el apéndice 1. La extinción de una especie o de un clado se produce cuando muere sin descendencia el último individuo de ese grupo, como sucedió con la muerte de Solitario George. En una definición más amplia del término, se habla de la extinción funcional de una especie cuando las poblaciones son tan pequeñas que su desaparición es inminente e inevitable, aunque existan todavía individuos vivos de ese clado. Se dice, por ejemplo, que el galápago de la Isla Pinta se extinguió funcionalmente desde los años 60, cuando la especie estaba representada por unos cuantos individuos. A finales de esa década, cuando George era el último y solitario miembro de la especie, era por demás claro que la tortuga de Pinta había entrado desde años atrás en una trayectoria inexorable hacia la extinción. En la práctica es imposible documentar con absoluta certeza la extinción de una especie o grupo. Formalmente hablando, no podemos asegurar que la extinción de una especie sea una realidad científica, pues siempre cabe la posibilidad de que algún individuo de esa especie exista todavía en algún rincón remoto del planeta.
De esta manera, hay todavía esperanzas de encontrar con vida algún pájaro carpintero imperial, una especie de los bosques mexicanos que no se ha observado desde 1956, o algún baigío delfín chino de río, un cetáceo sin registros verificados desde finales del siglo XX. La historia de Solitario George y del resto de las tortugas de Galápagos es muy instructiva para entender los conceptos básicos sobre el fenómeno de la extinción. Página 21.